Hemos empezado a grabar. Sí, estamos conectados. Adelante, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo cuándo nos veáis o nos escuchéis, que también está el audio grabado. Esto es Vino entre Amigos. Hoy un especial dedicado a una persona, un compositor que nos ha marcado a los tres que estamos aquí y creo que realmente ha atado a una generación que tenga más de 40 años. Nos estamos refiriendo a Vangelis, que falleció recientemente, uno de los más grandes compositores, muy conocido sobre todo por tema de bandas sonoras, pero por muchos más temas que no quiso encasillarse. Nos acompañan hoy el gran decano Rafa Tobar, un comunicador del vino de los de antes, más que otra cosa, es un auténtico poeta. Tiene una web donde le podéis encontrar, que es labodegadelin.wordpress.com, aunque es más fácil si buscáis por Rafa Tobar o Bodegas Ateneo. En Twitter es Rafa Tobar BA, en Instagram @Bodega Ateneo. También nos acompaña Víctor Fernández, bloguero y comunicador, aunque como él dice que es más que otra cosa una afición, pero realmente lo hace muy bien. También es bastante poeta, es de los de la vieja guardia. El, Le podéis encontrar en su web a este lado del Duero.blogspot.com, y aunque ha tirado alguna de la toalla, pues le hemos estado animando entre varios y al final, pues presión de grupo, está ahí. En su Twitter le encontráis directamente en @ a este lado del Duero. Y aquí que les habla, David Vázquez, buen lover, viajero, gastrónomo, un gran friki de la comunicación 2.0, ingeniero industrial, pero también estudiante de enología, aunque sea por puro placer. Me encontráis en la Mesa del Conde, destinocastillaeleon.es y destinosabor.com/blog. En Twitter e Instagram, pues lo mismo, @la Mesa del Conde. Y a todos nosotros, pues nos podéis encontrar en Wine Spiders, que es una web de un club de cata y enoturismo, y nuestra web, aunque está todavía en construcción, en breve la vamos a presentar a lo grande, winespiders.com, y de momento en Twitter y también recientemente, desde la semana pasada, en Instagram, @winespiders. Y en este episodio piloto raro, diferente, porque no va a ser en tema de vinos completamente, sino que está, pues eso, dedicado a Vangelis, le vamos a dejar hoy pilotar, llevar la batuta, el maestro de ceremonias, pues a nuestro gran decano, Rafa, que si no os habéis dado Hola, cuenta, muy buenas este noches. es, nos encontramos el trío que hizo el primer episodio 00 de Wild Spiders, allá pudo ser por abril del 2021, más de un año Sí, ahí, y ahí pues seguimos dando el callo. Así que, pues, música, no sé si que vamos a poder poner algo de no música, nos van a poder, no nos van a dejar, no nos van a dejar. no, pero lo vamos a intentar, yo os lo Creo que digo. todos tenemos la música del maestro en la cabeza, que también es una cosa. Eh, yo es que lo decía antes, yo creo que cualquier persona que tenga más de 40 años, Vangelis le tiene que sonar, no a igual la persona, pero simplemente esa entrada de los telediarios o de informe semanal, ese programa que daban los sábados por la noche cuando éramos críos, yo creo Sí, cuando que era una música fantástica, y que un gran comunicador como es actualmente Iker Jiménez es un gran aficionado también, solo que él tendrá los derechos para poderlos emitir sin que le corten. tiene cosas curiosas, porque Iker Jiménez utiliza en la parte final del programa suyo, cuando se sienta en la mesa y habla un poco de cosas más personales y más particulares, una música de Vangelis que no sale en ningún disco. La he encontrado por ahí, digamos que pirateada, y me ha fascinado que decir, joder, pues se ve que el que ha buscado esa música también la ha buscado bastante para encontrarla. Entonces, me parece fantástico que un personaje como Iker, pues también aporte ese rayito de arena. Sí, Pues cuando quieras empezamos y nos metemos en faena. pues oye, como esto no deja de Lanzados ser un estamos. vinos entre amigos, yo os voy a decir, yo me he abierto un vino de mi tierra, de mi Valladolid, no sé si se ve bien, es Oye, que un bueno, Barco del Corneta 2019, es un verdejo fuera de DO, que yo creo que va a maridar con esta música, que es muy inspiradora y además
no sé si llegáis a oír de fondo, lo que voy a intentar es la música de Del Paraíso. Y los primeros vinos que fueron a América, pues el primero fue un vino de toro y el segundo fue un vino de la zona de Rueda, más cercano a la zona de Ávila, que es donde era natal Isabel la Católica, pero bueno, pues ya que fue un gran compositor y hizo una banda sonora dedicada a la película 1492, La Conquista, pues a su salud me tomo este vino blanco de la zona. Por ahí ha sonado. Hoy me he abierto un Viñas del Vero, un somontano, la verdad, porque no tenía mucha intención de tomar un vino, pero al final me habéis convencido. No porque no me apetece tomar un vino, sino porque para mí era un tema un poco así especial, digamos. Para mí Vangelis es un tipo, su música me lleva acompañando 40 años casi. Digamos que civilizadamente desde los 15, pero como tú comentas, es una música que todos hemos escuchado aunque no supiésemos de quién era. Es que a Y mí, cuando de hemos hecho, empezado me pasó a mí. De hecho, fue una cosa que a mí me pasó, que no sabía todo lo que era de él hasta que, bueno, pues empezamos a hablar del tema y fue cuando te das cuenta que ha sido un auténtico maestro en la música. Por ejemplo, yo te diré, pues ese recuerdo que comentabas, los informativos de la COPE, yo recuerdo mucho a mi madre, yo estaba de la cocina con mi madre haciendo mis tareas, mi tal, y claro, mi madre escuchaba la COPE y ese Polestar cuando sonaba a toda pastilla en cada informativo, joder, se te mete en la cabeza. Luego, cuando lo vuelves a escuchar pasado el tiempo, yo empecé a seguir a Vangelis, digamos, sobre año 90. Prácticamente puedo clavar el año porque yo tenía 15 años y empezaba pues, a gustarme la música un poquito más allá de los 40 principales. Y recuerdo que iba a sacarla aquí. Este es el primer CD que compré en vida. Que es Albedo del año 76, del año 75, cuando nací yo. No tenía reproductor de CD. O sea, compré 2 CDs sin tener reproductor. Le pedí a un amigo que tenía un reproductor de CD y me lo pasé a copiar. Porque ya pensaba en aquella época que comprar CDs era mucho más interesante comprar el LP, me parecía una cosa que se pudiese romper más fácil. Entonces, desde el año 90, cuando estás hablando de 1492, es el primer disco que compro de Vangelis ya siendo fan. Fíjate, estamos hablando del 92, nada menos. Claro. Entonces, claro, durante toda esa década sin internet, buscando información, sobre todo, uno al final conseguía información a base de la discos más cercana que tenía. Y empezabas a rebuscar y dices, este no lo tengo, y este no lo tengo. Y de vez en cuando pues ibas comprando. La imagen que tenemos de Vangelis en aquella época pues era la que te viene en la portada de algún disco, pero era imposible ver saber nada más. Luego llegó Internet y luego la cosa cambió un poquito. Pero bueno, ese es un poco como yo conocí a Vangelis y me alegra pensar que todavía estos CDs que compré entonces todavía siguen funcionando y siguen sonando también como sonaban entonces. Es quizá una de las grandes de Vangelis, disco de los 70, de medio de los 70, con 46 tacos. Suenan más modernos y más actuales que muchas cosas que no escucho ahora mismo. Sí, eso sí es verdad. Fue un adelantado. Fue un adelantado sí, tiempo. No. O sea, si esta noche me he dado una vuelta, he escuchado algunos singles que tenía Vangelis antes incluso de sacar alguno de sus discos y te das cuenta del riesgo que asumía y cómo se hacían las cosas primero de los 70. Ahora parece que cualquiera puede en su casa coger un teclado, coger un ordenador y empezar a trastear y copiar y pegar y haces música. Pero cómo se hacía música entonces con esos ordenadores que ellos tenían que estar todo el tiempo afinando y refinando, parece increíble. Yo es cómo empecé a conocer a Vangelis y bueno, pues yo que lo quería compartir. Para mí, pues la muerte de Vangelis pues ha sido un palo, no te lo negaré. O sea, es que si te enseño ahí todo, tengo la estantería de los discos, la de discos y CDs que tengo y LPs, tengo alguno por aquí para poder sacar. Pues como que se te ha ido alguien importante. No es un tipo cualquiera. Y para mí no lo es. Y incluso pues tardé unos días en poder escuchar algo de él. Incluso ya fue tan el golpe que costaba un poco arrancar. Bueno, es que en cierto modo, ya que estamos también en un vino entre amigos,
A mí lo que siempre me ha parecido curioso, ¿no? Sobre todo cuando ya he ido, cuando vas conociéndole un poco más, y es que puede recordar al primer Furano, allá hace 5.000 años, que se le ocurrió que un zumo fermentado de uva se podía transformar en vino. O sea, y seguro que ahora que acabo de hacer mi primer vino, que bueno, ha salido bebible, que algo que yo sinceramente ni me esperaba. O sea, Vangelis podía ser un niño bien, de una familia bien, de Grecia, y que le dio por jugar con los sintetizadores cuando aquello era auténticamente ciencia Sí, cuando ficción. eran 3, cuando eran Exactamente. realmente Se supone grandes que, estudios y 4 más. Claro, claro, entonces, sin embargo, Vangelis fue el primero que trajo no recuerdo qué marca de sintetizador era, pero el primero que llegó a Grecia fue uno que tenía Vangelis. Precisamente ya pues, justo a finales de los 60. Es decir, era un auténtico lujo el poder disponer de algo así. pero es que no solamente que el tío lo empezó a mover, es que encima lo movía y lo movía muy bien. Tanto que pues ha marcado un antes y un después, igual que ese fulanito que le dio por hacerse vino, que ahora se hacen vino con la técnica, la ciencia, pues como ahora puede, lo que acabas de decir, ¿no? Ahora cualquier fulanito que tenga un poquito de maña, se coge su programa y pim pam, y se hace su música. Pues lo que el primero, el que abre ese mundo desconocido es pues otro Colón, ¿no? Que se coge un barco de madera, en este caso 3, y se dice, allá al fondo seguro que hay algo. Y yo digo que para adelante, digo para adelante, y ahora todos podemos disfrutar de América. Ahora todos podemos disfrutar del vino, y ahora todos podemos disfrutar de la música que ha hecho y que ha enseñado a hacer. Pues esos son pioneros. Cuéntanos, Víctor, ¿tú cómo conociste a Vangelis? ¿Qué es lo tu conocí, recuerdo? yo lo conocí como el tío que hacía la música de Cosmos. A mí hubo una serie que me impactó muchísimo de pequeño, que era Cosmos, la de Carl Sagan, y la música del inicio, luego Pulsar, que también la tiene, Alfa, sobre todo Alfa. Alfa es Aquello me muy volaba la especial, sí. cabeza. Y no sé Como cómo algo esto arriba aparentemente tan abajo, sencillo, sí. pues hablando con mi tío, un hermano de mi padre, pues esta música tal y cual, me dice mi tío, anda, si eso es Vangelis. Yo a Vangelis le conocía de un disco que le regaló precisamente mi tío a mi padre ¿cómo se llama por la que ganó el Oscar? La de Carros de Fuego. Carros de Fuego. Digo, que este tío es este. Y ya y a partir de ahí, pues un poco como tú, rascando por un lado, por el otro, antes en M80, porque los 40 no me gustaban, pero había programas de M80 que sí que se interesan por este tipo de música. Y la verdad que aquello fue increíble. Víctor, ¿tienes la gramola? Sí, De sí, M80, sí, sí, pues sí, sí, era uno que salía pues, bueno, te voy a decir que todos los días, pero una sí, vez sí, al todos los mes, días. siempre había alguien que pedía Sí, una canción. recuerdo ese programa, sí. Y vuelo 600, no sé si a 605, que era de un piloto de Iberia, y ese hombre llegaba y a lo mejor decía, esta semana toca Jean-Michel Jarre, y te ponía toda esta semana y te lo analizaba. Esta semana tocan los Who. Y creo recordar que se hizo un especial de Vangelis. Te digo esto, creo recordar, porque yo tenía que haber estado estudiando. Hombre, no estudiaba y me quedaba escuchando esos programas. Yo me acuerdo que, y creo que le hemos seguido todos a Diálogos 3, y me acuerdo haber escuchado la de 1492 la primera vez entera en el programa de Ramón Tracet de Diálogos 3. Y, jolín, pues eso de que dices, un nuevo disco de Evangelistas, y él puso el disco completo, y la verdad que aún hoy, precisamente porque era la primera vez que compraba el disco a la vez que salía, pues la verdad que es un disco que le tengo mucho aprecio. No digo que sea de los mejores de Vangelis, pero sí que anímicamente sí que es un disco que le tengo mucho aprecio. No, sí, además es de estos autores que crean atmósferas o que crean sentimientos. Solo ver Blade Runner sin la música de Vangelis, claro, aunque luego haya Blade Runner es para hacer un post entero o un podcast solamente de eso. Es decir, igual que Carros de Fuego, yo creo que al final el éxito de la música de Vangelis es que parece no encajar absolutamente nada.
O sea, la estética de la película es de primeros años 20, del siglo XX, Sí, pero la música es súper electrónica. sí. Pero a la vez con un sentimiento brutal. Todo el mundo que se pone a ver la película y se acuerda de la escena de estos corriendo por la Sí, playa. corriendo por la playa. Claro, es que la música no cuadra para nada con lo que se está viendo. Pero de alguna forma todo es muy efectiva. Justo que en Blade Runner es diferente, porque la música sí que cuadra con lo que tú crees que estás viendo. Fíjate que yo creo que no, ¿eh? No, yo al contrario, ¿eh? No, porque... Yo creo que en Blade Runner sí te imaginas ese tipo de música en un Los Ángeles 2019. Sí. Pero Carros de Fuego no pasa eso. No, pero Blade Runner, al final, quieras que no, yo creo que estamos también muy influenciados de otro gran maestro, que es John Williams, en el que ha puesto que las Space Opera van a sonar con una música sinfónica. Entonces, claro, de repente meterte estos sintetizadores, pero no en plan música disco, que era lo que se hacía en los 70. Que, o sea, cualquier película de ciencia ficción setentera, series B, porque no, o sea, que yo era series B, eran música super disco, que además a día de hoy, pues es que tú lo escuchas y es que te parece antediluviano. O sea, no te pone en el futuro, te pone completamente en el pasado. Al contrario, entonces, igual que ha habido una gran influencia de traer la música sinfónica al cine, a la gran pantalla, que ha sido John Williams, que ha creado su propia escuela, Vangelis hacía el camino inverso, de cogerte un tema antiguo, pues, por ejemplo, ojalá yo por lo menos tengo la suerte de estar escuchando ahora mismo, para mí no sé si lo grabará todavía el tema de 1422, o sea, es un tema histórico, es un tema, pues, el cambio de la edad antigua a la edad media a la moderna, y te pone una música que a día de hoy sigue siendo, pero actual hasta la médula. Sí. Vamos a ver, hay un cambio igual a partir de... Yo entiendo que en la década de los 90, cuando Vangelis también pasa a Warner, como pasó un poco con Michael Field, algo parecido, es decir, cambiaron de compañía, se fueron a Warner. Vangelis cambia mucho de justo el último disco de la década de los 80 al primer disco de la década de los 90, se nota mucho el cambio, porque quizás un sonido mucho más sinfónico, en cierto modo quizás un reconocimiento mayor igual de la música clásica, y el otro reconocimiento lo tenía ya, pero quiso tirar por ese camino, y algunos de sus discos de esa época, la verdad, son fantásticos, otros igual se te quedan un poco más cortos, pero yo creo que va más por ahí. Luego además la forma de componer de Vangelis, que eso lo vemos en muchos vídeos, cuando tiene las bandas sonoras, Vangelis está viendo las imágenes y va componiendo a la Sí, vez. un poco como lo que... Bueno, Morricone me parece que le ponía la música y luego el director grababa, o por lo menos creo que era la anécdota con Leone. Aquí por ejemplo, se comentaba que nosotros que estamos aquí cerca del cementerio de Sazfield, cuando estaban rodando la película de Bueno y el Feo y el Malo, alguien trajo de Italia el primer esbozo de lo que iba a ser la banda sonora. Entonces, estaban rodando y a la vez estaba sonando ya de fondo lo que iba a ser la banda sonora de Morricone. Sí, la maqueta. Iba con la maqueta, ya montada. Los primeros trabajos de Vangelis sí creo que tienen una influencia muy clara de Morricone. Justo para los primeros, hasta el Apocalipsis de Semibox. Los primeros, Sex Power y esa época justo entre Aphrodite Child, me suena mucho a Morricone, que la influencia era grande. Sí. Luego ya es diferente, ahora hablaríamos de John Williams, pero claro, a mí John Williams me encanta, me parece un genio, pero también sus bandas sonoras son mucho más parecidas. En cambio, si tú coges las bandas sonoras de Vangelis, hay un poco de todo, y un poco de todo para lo bueno y para lo malo. Son muy diferentes. Estás hablando de 1492, pero cuando Vangelis hace la de El motín de la Bounty, la peli de Mel Gibson, claro, la temática puede ser muy parecida, el sonido puede ser muy parecido, incluso en algunas cosas mejor que de 1492, pero ves cómo prácticamente hace una cosa muy parecida, hace dos bandas sonoras completamente diferentes. Sí. Yo para mí por eso me parece un genio, por eso cuando yo leía estos días noticias, obituarios, digamos, de la prensa seria, al fin y al cabo, Vangelis era el que hizo la banda sonora de Carros de Fuego y Blade Runner. Pero sin inventar que el tío lleva 50 años sacando discos. Sí, pero acabas de dar una anécdota, nunca mejor dicho que bien, curiosa, ¿no? Porque es que él odiaba el cine. O sea, él no quería ser encasillado y sin embargo
a la historia ha pasado por el gran compositor de bandas sonoras. Y yo creo que lo mismo que le pasó a Morricone, y lo mismo que le va a pasar a John Williams. A John Williams no le gusta. Y a Hans Zimmer, cuidado, que no le gusta. Tenemos una opinión muy diferente de Hans Zimmer, pero al final Hans Zimmer se va a recordar por sus películas. Yo no le gusta, más que un par de discos de Hans Zimmer. Discos fuera de banda sonora. Pero son los grandes genios de las bandas sonoras del cine. Curiosamente, no quieren ser recordados por bandas sonoras. Es como que fuera un género menor y Vangelis lo ha conseguido. Yo creo que Vangelis lo ha conseguido. Morricone no. Morricone sin el cine y sin Tarantino y John Williams es imposible. O sea, es imposible, claro. Es que llega un momento en el que igual Vangelis supo pararse a tiempo de decir, solo hago bandas sonoras. No, hay una película, por ejemplo, que es El año que vivimos peligrosamente, que ponen El Enfant. Y todo el mundo recuerda esa película por esa canción. El resto de la banda sonora no suena. Hay una película española, no sé si la habéis llegado a ver, que es Mate a la Matísima, que salen varios temas de la ópera salvaje. Claro, ves que la música tampoco tiene nada que ver con la historia, pero claro, el impacto visual de esa música en ese momento es una pasada. Una película española que si alguna vez la podéis llegar a ver, solamente aunque solo sea por la música. Por ejemplo, lo que pasó con Alexander, con la película de Oliver Stone. La película, yo la vi en el cine y no la he podido volver a ver entera. No la he podido volver a ver entera. Yo veo la primera parte, yo veo hasta la batalla de Gaugamela y ahí ya suelo cortar. Porque la película me parece muy mala, pero la música en la película es una pasada. Y tampoco es el disco igual más trabajado de Vangelis, pero se ve que sí que ha conseguido captar qué es lo que estaba viendo y hacer una música para eso, sin complicarse más. Volver a verla. Yo a mí, al principio, yo cuando la vi no me chirriaba, pero no sé, hace ya años. O sea, no digo que sea una película buena, ¿eh? No, yo no he llegado a la música sí que me cuadraba. A mí, incluso hoy cuando escucho a Alexander todo lo que es la parte de la batalla de Gaugamela cuando van contra Amarillo, y ves el águila sobrevolar y la música que va creciendo. Ese tío, eso está grabado, el tío viéndolo. O sea, es imposible que esté grabado de otra manera. O sea, el tipo lo ha compuesto según está viendo la escena. De Blade Runner hay muchas leyendas con que a Vangelis le mandaba las cintas un poco así de Strancis para que él compusiese la música. Y luego, claro, todas esas cintas se supone que se las quedó él. Es decir, ahora mismo sería incunable decir con qué material tenía Vangelis a la hora de hacer la banda sonora de Blade Runner. Porque se supone que iba por ahí el tema. Es decir, iban pasando trocitos pequeñitos y él iba con eso haciendo. Me parece auténticamente fascinante. Fascinante. Son a la altura de los genios. Sí, porque intento pensar en otra gente que haga algo parecido. Morricone como mucho. Morricone como mucho. Y ya Morricone tampoco está. Pero la idea de que Vangelis se ve en muchos vídeos, la capacidad de improvisación, la capacidad de que el tipo era capaz de ir iba creando ahí. Ahora que me he puesto pues, a rebuscar en todo lo que puedo por ahí. O sea, hay un concierto que hacen en Roma, en Caracalla, que toca varios de sus grandes éxitos, pero tú ves que el tipo empieza a tocar su gran éxito y empieza el tipo ese. Empieza el tipo a trastear, y va cambiando, y cuando ya ves que se ha perdido, cambia otro tema y empieza a empezar otra vez. Y ves que el tío está tocando en directo. O sea, tú imagínate un artista que está en ese momento y dices, pues ahora voy por aquí. Cuando veo que ya me estoy perdiendo yo mismo, voy, cambio a hacer otra cosa. Entonces, tiene que pasar. Yo es que tengo la suerte ahora mismo de estar escuchando el tema principal de Carros de Fuego. Y, o sea, lo que tiene es una capacidad de transmitir la épica del momento, más allá del contexto, sino simplemente el hecho, no el entorno, es el hecho. A nivel de que alguien haya hecho música épica, al nivel de Vangelis, yo creo que solo me queda John Williams. Y ahí sí que estoy, ahí no puedo poner a nadie más capaz de hacer ese tipo de música. O sea, la épica, hablo de la épica. Por ejemplo, una de las canciones que he puesto hoy en el Twitter, una que hace con Mosa Caballé, que es el Más With Me, es una canción 6 minutos en la que Caballé
se va, pero alcanzó un clímax que dices, esto sería imposible que lo hubiese cumplido. Tendría que haber sido Vangelis el que hizo eso para que llegase. Eso. Pero sí que luego te duele que la gente solo lo recuerde por el tema de las bandas sonoras. Pero tú también, es que tú también lo has dicho, es que Vangelis no es un tipo que suele salir en los 40 principales. No, es que... Y a lo mejor te puede salir en un Radio 3 en alguna ocasión, o en algún programa nostalgia. Sí. Es una lástima. Es una lástima, sí, simplemente porque además creo que también como él era un tipo muy tímido, en sí no se daba mucho a la prensa, entonces él sacaba los discos y yo creo que no tiene ningún interés en la repercusión de después. Igual que hay otros músicos que saco un disco y estoy 2 meses antes haciendo hype y estoy luego todos 2 meses girando por muchos sitios dando vueltas. Vangelis no. Vangelis sacaba el disco cuando, sobre todo en la última etapa, Vangelis hacía la grabación y luego iba por ahí buscando qué compañía se lo sacaba. Hombre, pero yo es que, me vais a perdonar, pero es que yo creo que Vangelis le hubiera gustado vivir rápido, morir joven y dejar un bonito cadáver, pero la verdad es que, o sea, como un niño de bien, ¿no? Que le gustaba, estaba siempre a lo último, pero la suerte para nosotros es que el tío ha durado bastante. Sí. Y he seguido componiendo hasta el final, es decir, y no se ha bajado del carro. Y no se ha bajado del carro, es decir, tuvo una época en la que igual editaba menos. Eso no quiere decir que trabajase menos, estoy convencido de eso. Es decir, hay muchas cosas. Lo comentaba con un buen amigo mío que le dije, yo creo que un 20% o más de la discografía de Vangelis no ha sido editada. Y estoy convencido de que hay muchísimos trabajos de Vangelis que los tenía él, que no los ha publicado, que son bandas sonoras que se ha usado un tema de una docena que tuviese y todo eso lo tiene preguardado. Y quiero creer que en un futuro cercano, pues todo eso vaya saliendo poco a poco, bien hecho y con cuidado. Precisamente ese tan caótico con las compañías de discos hace que las reediciones de sus discos sean casi imposibles. Cualquier otro músico te dice, pues mira, que ahora que ha muerto vamos a remasterizar los discos de tal. Muchas de las compañías que tienen los derechos de los discos de Vangelis no existen. Esos discos nunca más van a volver a ser editados. O que te llegan y te dicen que no tienen suficientes clics. Tú fíjate cómo Vangelis, por ejemplo, con la NASA ha sacado, no sé si son 3 o 4 discos de las ondas que han ido saliendo y la gente no noto que lo hayan escuchado. Uno de los... Mira, porque no consiguió... o sea, es lo que decíamos al principio. A mí me costó mucho reconocer a Vangelis porque es una música, es una composición que está ahí, y que has escuchado muchísimas veces, pero que no te das cuenta de que él está detrás. Al contrario que otros, precisamente John Williams, que estábamos diciendo, que tiene una popularidad, que se ha ganado un reconocimiento, Pero es que John Williams lo que tiene es mucho... A ver, es buen compositor, me gusta, pero lo que tiene es mucho marketing. Es decir, la película de Spielberg, John Williams. Hostia, espérate. Claro, pero y nos vamos a jugar short y con una carrera eterna. ¿Y qué ha hecho? El Señor de los Anillos. Y dices, oye, que lleva 60 años. Las de Vangelis, yo para mí sigo pensando que la mayoría de sus discos están por encima incluso. Es decir, no te digo que no, pero Vangelis cogería y diría, pues mira, cuánto me pagas por hacer la banda sonora, la hago y tal, pero Vangelis, muchas de sus bandas sonoras, eso es lo que quiere decir, no están siquiera editadas como CD, ni siquiera como banda sonora de la película. Vangelis hacía la banda sonora, salían los títulos de crédito, pero luego no había un soporte físico en el que tú puedas volver a escuchar eso. Vangelis era además muy capullo en el sentido de que mucha de la música que aparece en la película no aparece en los discos. Sí. Con lo cual, en el fondo te está obligando a decir, si tú quieres ver realmente la banda sonora, tienes que ver la película. Hasta Blade Runner es el único caso en el que al final tuvo que ceder y decir, voy a sacar todo lo que tengo. Pero por ejemplo, en Carros de Fuego, hay temas de Carros de Fuego que se ven en la película que no salen en el CD. Ni de lejos. Incluso cuando hizo la obra de teatro, también esos temas quedaron fuera, digo. Así que tienes que estar jugando un poco con nosotros. No, tú fíjate, él compuso para los Juegos Olímpicos de Atenas, compuso la música de la... Sí, lo tengo por el CD. Y yo no lo encuentro. O sea, tú lo tienes el CD, pero en el Spotify
Hay que rascar mucho y complicado, pero, es que es por eso. Estabas comentando lo de los vídeos de la ESA, de la Estación Espacial Europea. Hay 4 temas que sacan en el último año y medio, que sale, las pone la web de la ESA, con la música de Vangelis y un vídeo hecho por ellos. Son temas que no aparecen en el disco. Y que si tú los quieres, la única forma es conseguir bajarte el MP3 del YouTube. Pero es que son y lo que más jode es que dices, maldita sea, es que son los mejores temas casi de todo el disco, pero no los metes en el CD. Pues porque probablemente porque los derechos los tendrá la ESA, y es que y eso que posteriores, que creo que por ejemplo el Juno to Júpiter, el último disco que sacó, estaba terminado hace 2 años, y en ese interín de que el disco no salía, el tío siguió componiendo algún tema más y dijo, bueno, esto viene por fuera aparte y el que lo quiera que lo baje del YouTube. Así era, el tipo era muy desprendido en ese aspecto. Y cuando leía los obituarios también de otros músicos que habían trabajado con él, claro, comentaban todo lo que hay, todas las composiciones que dejó a otros músicos que nunca se han llegado a publicar. Que era muy dado a regalar música a la gente. Es lo que decía, ¿no? Yo que eso era un hijo de papá que tenía dinero y que al final, pues lo que más le interesaba era divertirse. Sí. Porque él disfrutaba. Sí, como la afición de pintar, pues al fin y al cabo es una cosa que nunca, ni creo que se me haya pasado por la cabeza, decir, voy a utilizar mis pinturas como portada de un disco, y no ha pasado absolutamente nada. Yo tuve la suerte, cuando hizo la exposición en Valencia, creo que en el 2002, 2003, estuve en Valencia viendo la exposición. Tuve la suerte de comprarme uno de los libros, pero el libro lo he perdido. Ahí va. Creo que está en el ático de mis padres, en el trastero de mis padres, pero no lo he encontrado. En un traslado de cuando me vine de Teruel a Segovia, el libro desapareció. Sigo creyendo que está por ahí, pero joder, yo siempre pensé, digo, joder, pues igual el tipo se aparece por Valencia. No me consta además siquiera que haya llegado a estar en España nunca. No es una noticia que haya pasado. Ha tenido muchas colaboraciones con Caballé, ha tenido una colaboración con Luz Casal, una con Neuronium, pero nunca he visto que Vangelis haya puesto un pie en España, por ejemplo. Es una cosa que no, sin más. Sabemos que Vangelis era un tipo que tenía muchísimo miedo a volar. Hay anécdotas con eso brutales. Hay una que leí hace poco de John Anderson, que dice que estaba Vangelis en Los Ángeles y le llama por teléfono a este hombre a las tantas de la noche, a John Anderson, le dice que va a coger un avión y que ha comprado 2 billetes, el suyo de ida y vuelta, el de John Anderson, y que por favor que le acompañe en el avión porque no quería viajar solo. El tipo coge, se levanta con lo que llevaba puesto, se va al aeropuerto, ahí está Vangelis con los tickets, y claro, dice que según se sube al avión, el Vangelis toma una pastilla y se queda dormido hasta Londres. Y dice, me había hecho falta que yo hubiese venido, pero el tipo necesitaba tenerme al lado en el viaje. Cuando a Vangelis le dan el Oscar y él no acude a recogerlo, la única razón es por esa. El tipo no quería coger el avión para ir a Los Ángeles. Claro, ¿Me dejáis un inciso? ¿Me dejáis un...? Ahora mismo estoy... me está sonando aquí al lado, no sé si lo recoges el micrófono, imagino que no, justo el tema que Víctor había dado al principio, había indicado, que es ese, cuando Iker Jiménez le gusta hablar de sus temas, o sea, ¿veis? Son los típicos temas musicales que te acompañan, que te han acompañado, que a Iker 17, 18 temporadas lleva. Te digo una cosa, a mí, realmente... Y lleva con esto y tú no has... O sea, ha estado ahí, te ha estado acompañando y no has sabido que estaba ahí. O sea, es el mejor compañero. Ha sido como cuando se ha ido, es decir, al final se ha ido con bastante silencio. Sí. Al final se ha ido como diciendo, me voy, pero que no di ni portazo, ni monto un pollo, ni... A día de hoy no sabemos siquiera si está enterrado en París, si se volvió para Grecia, no sabemos nada. Murió por COVID, punto. No ha habido muchos más homenajes, no ha habido un tipo discreto que se han marchado y ha dejado la discografía ahí para que disfrutemos de ella, sin más. De todas formas, vosotros decís el Iker Jiménez de la televisión. El Iker Jiménez cuando estaba en la radio, cuando era Milenio 3,
la música de inicio era El Dragón. Yo en un principio pensé que era Jean-Michel Jarre, al principio, sí. Hasta que buscando, dice, no, si es Vangelis. Y digo, ¿cómo? Tenía o sea, el descubrimiento de ese disco también fue acojonante. Es que todo, si tú tienes que hablar de una época de Vangelis, hay una época desde el 73 hasta Ópera Salvaje, hasta el 78. En 5 o 6 años saca unos discos que son absolutamente cojonudos. Cualquier otro músico seguramente después de hacer eso, digo, mira, me dedico a otra cosa porque no puedo mejorar esto. Vangelis fue removiendo un poco lo que hacía para hacer cosas diferentes porque igual no podía hacer lo que hacía antes, por lo que sea. Pero ha seguido trabajando después, a pesar de saber que posiblemente nunca pudiese mejorar eso. O sea, hay una serie de años ahí que es que cualquiera de esos discos que ven a hacer, el Olvido Espiral. Es que yo no sé si... yo creo que sí llega a mejorar o con menos igualar. Yo es que creo que no hay ningún disco posterior que sea tan bueno como esos. Hay discos muy buenos, pero alcanzar ese punto de genialidad que alcanzó ahí, no, creo que no. Bueno, yo soy muy, en época de estudiante y ahora trabajando, casi incluso más, soy, como se suele decir, muy alondra. No, perdón, muy búho, me gusta. Cuando mejor me concentro es por las tardes. Y sobre todo, yo, el silencio me mata, me machaca. Yo necesito música, necesito ruido. Ruido que sea armónico. Y una de las grandes, o sea, yo no quiero sonido con letra. Por eso me suele gustar mucho la música clásica. Me gusta mucho la música orquestal, sinfónica. Y ya cuando ya entramos un poquito más en una música moderna, Vangelis para mí es uno de los referentes en los que yo pongo un disco de él. Actualmente, pues, hace años que ya no utilizo CDs. Me voy a mi discoteca de YouTube y lo pongo, y no soy consciente muchas veces de lo que suena. O sea, si alguien viene y me distrae, entonces ya me fijo, pero yo lo necesito porque es una música que a mí personalmente no sé, debe estar en ese armónico que hablan, ¿no? Que permite la concentración máxima, que te mete en lo que estés haciendo. Y yo creo que eso es una cosa que él utilizaba para utilizarlo en las películas, ¿no? No quiero que te fijes en mi música, quiero que esté ahí, que te esté acompañando, pero sutilmente. No hace la protagonista. No soy el protagonista, pero soy el que te da el empujón para meterte en la película. O para meterte en lo que estés haciendo. Es que todas estas películas que estamos hablando, sin la música no serían iguales. No. El caso de Blade Runner es igual el más salvaje de todos. Es decir, para Blade Runner es la película 10 absoluto. Es decir, para mí. Por película, por historia, por música, porque todos los actores están increíbles, porque la historia te sigue hoy crujiendo. No, yo no encuentro un puñetero pelo malo a esa película. El caso es que luego dices, ¿qué parte de eso tuvo que ver la música de Vangelis? Cuando tú ya arrancas la película sin sonido, que está como 2 minutos sin sonido hasta que Deckard llega, es toda la música y las imágenes. Todo es la música y las imágenes. Bueno, curiosamente. Yo tuve la suerte de haber podido ver Blade Runner en el cine cuando la repusieron hace unos años. Y claro, aún flipabas más. Esa sensación de que la música te entra por todos lados, la imagen. Hubo un momento de lucidez muy grande. Bueno, yo tengo la suerte, o desgracia, no lo sé, de vivir en Madrid. Y tenemos el Museo de Ciencia y Tecnología pues relativamente cerca. Y estuve la semana pasada con mis hijos y hay una exposición dedicada a la radiotransmisión. Sobre todo desde un punto de vista más hacia el exterior de nuestro planeta. Y suena de fondo, curiosamente, suena, o menos cuando yo lo visité la semana pasada, suena Vangelis. Y en la presentación, ¿no?, de una exposición temporal está esta frase:
yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. He visto naves más allá de Orión. Monólogo final del replicante. Es que es buenísimo. O sea, es que... Dice la leyenda... Es cultura, o sea, ya es cultura... El tipo estaba improvisando en ese momento. Pero, la cara de Harrison Ford. Claro, porque Harrison Ford se da cuenta de que el tipo esto no está en el guión, pero precisamente es lo más creíble. Sí. Porque el tipo en ese momento tuvo un momento de lucidez maravilloso y la música es absolutamente increíble. Ahí el Rain es totalmente... in the Rain, absolutamente increíble. Justamente es lo que estoy ahora mismo escuchando. Yo estoy escuchando de fondo, para que te hagas una idea, música de la Antártica, del álbum del 84. La música del tiempo. Versión, sí, una música, exactamente. Y es una música que lo he sacado de YouTube de alguien que lo ha sacado directamente de los documentales. Entonces se ha quitado todo lo que es los sonidos que no es música y la verdad es como Blade Runner, hay por ahí una versión fantástica de casi 2 horas de duración, que es toda la banda sonora de la película sin los diálogos. Y te das cuenta que toda la película está sonando en música. Cuando ves la película otra vez te das cuenta de que no hay un momento de pausa, no hay un momento en el que no es más o menos alto, pero tienes 2 horas seguidas. Es increíble. Vangelis ha dejado pendiente, bueno, saldrá pronto lo que tenía un documental hecho con Oliver Stone, creo que es de JFK, que está empezando a promocionar y que se supone que la banda sonora era de Vangelis, pero eso creo que lo tendremos este año. Habrá que esperar. Pero sí, estoy ilusionado porque la gente que coja ahora todas esas grabaciones y tal lo pueda manejar bien. No quiero que con vuestro permiso, yo me voy a servir un poquito más de vino. Tengo mucha ilusión de que poco a poco vayan saliendo cosas, pero siempre te va a quedar la rabia de que no lo pudo terminar. No salió a tiempo. No ha salido a tiempo, porque ni él ni nosotros se podía esperar un final así. Seguramente él diría, pues oye, me gustaría ordenar. Yo lo veo un poco en Jean-Michel Jarre, lo estoy viendo así. Él va a seguir sacando discos, pero él lo que quiere es que lo anterior quede bien, quede limpio y quede mejor. También es verdad que el punto de vista comercial de Jarre es mucho más claro. No, lo que pasa que yo Jarre me quedo con todo lo antiguo, lo último que ha sacado. Sí, no, pero creo que él es consciente de eso también. Entonces dice, yo quiero que lo que quede al final, igual que hay discos de Vangelis que nunca vas a poder escuchar remasterizados, que nunca vas a poder escuchar una versión mejor, aunque la haya, porque no hay posibilidad con los derechos de hacer cambios. Ya sí que tiene esos años que le queden de decir, pues mira, voy a hacer esto y esto y esto y esto para que queden los discos como deben de quedar. Vangelis creo que aunque hubiese la intención de hacerlo, hubiese pasado por completo del tema y hubiese dicho, mira, prefiero seguir... Vivía el día. Es una vida del día, es una vida... Exactamente. Sin preocuparse del mañana. Por eso, o sea, yo por lo poquito... O sea, yo soy un indocumentado comparado con vosotros, pero a mí la sensación que me daba era esa, lo que os he dicho al principio, ¿no? Era a él le hubiera gustado, estoy convencido de haber vivido deprisa, haber joven y haber dejado, porque era su forma, o sea, y mañana Dios dirá. En todos los documentales, y vivía el día. Me acuerdo mucho de la última entrevista que le vi, porque hice una entrevista antes de publicar el disco de Junto to Júpiter, está por el YouTube, y tú le veías al tipo contando sus chistes siendo un socarrón, riéndose de los otros dos entrevistadores, y le veías al tío con una facilidad para hacerse querer increíble. Y el tipo siempre decía pues, que él intentaba hacer música todos los días, intentaba pintar todos los días, y la verdad es que me lo creo, o sea, me lo creo perfectamente. Y cuando tuviera algo terminado, acabó un trabajo, a pasar al siguiente. O sea, estoy convencido que desde que acabó el último disco hasta ahora, hasta justo que murió, seguiría produciendo y habrá cosas por ahí pendientes de sacar muy chulas. Pero... Sí, pero ¿quién las tiene? Ese es el gran problema, que ya no, como tampoco sabes cuál era el grupo que tenía cerca, no sabes quién maneja eso. Yo no sé si Vangelis tenía hijos, que estaba casado con una periodista, una periodista que le hizo la entrevista de la época de Blade Runner cuando salió los 3 CDs. Esa entrevista la tuve yo por un montón de tiempo, pero la he perdido.
Y la entrevistadora de esa entrevista es la que con la que luego salió. Y era aquella famosa entrevista que dijo que el Gay World fue un disco del 78 una puñetera mierda. Y lo dijo él. Pero claro, lo dijo, sí, lo dijo, pero porque él había querido hacer el disco así. Dice, yo quiero representar en un disco lo horrible que han hecho con el Museo del Pompidou de París. Y el tipo hizo un disco, un antidisco. Es decir, quiero que una obra de arte que yo hago sea protesta de la borrada que han hecho allí. Y Vangelis con sus santos narices dijo que uno de sus discos es una mierda. Joder. Pues a mí me encanta el comienzo de Aburr. Me encanta. A mí también. Bueno, es un disco que me lo pongo de fondo, pero precisamente porque me gusta mucho más Invisible Connections, por ejemplo, me parece mucho más hilado. Pero Bobor tampoco, ni mucho menos me parece el peor disco de Vangelis. Pero ahí, por ejemplo, sí que tengo de toda la discografía, por ejemplo, Oceanic no es un disco que me guste nada. Es un disco que me cuesta escuchar. Creo que es el único de Vangelis que me cuesta escuchar. No me digas por qué, pero es un disco en el que pego un bajón brutal. Pero con tantos discos, alguno mediocre podría tener. A mi modo de ver, siempre. No sé, a mí, por ejemplo, este que dices de Oceanía, el Spanish Harbor, a mí lo que me repatea es que utilice una guitarra sintética, en vez de utilizar una guitarra de verdad. Sí. Con la facilidad que tendrías de llamar a cualquier guitarrista español que estaría deseando hacer esa. Totalmente. Sintética. Nuestro amigo como Michael Field también, que dices, joder, una vez que escuchas alguna cosa y dices, pero tío, me ha costado tener a un tío que tocase eso de verdad, en vez de tenerlo sintetizado. Pero no fastidies. Pero es que él creía y apostaba a muerte por un sintetizador. Sí, pero luego tienes el piano de Vangelis, o sea, claro, un reces en mente de Carros de Fuego, cómo el tío toca el piano, y hay un vídeo por ahí de cómo el tío toca todo, pero al final está el piano. Sí. Y sin embargo, al final la esencia está ahí. Es decir, tú lo puedes arreglar todo lo que tú quieras, pero al final la gracia está en que todo acaba siendo una melodía. Sí. Y Vangelis era un tipo que hacía muchísimas melodías con una gran facilidad. Sí, y luego, ¿cómo lo adornaba? El Nocturne famoso que te acuerdas que hemos hablado alguna vez, dijo, sí. Nocturne seguramente el tío lo pudo haber grabado en 3 días. En 3 días se puso allí con el piano. ¡Hala! Guardar esto. Otra. A él hacer ese disco le tuvo que costar una semana. Porque el tipo es lo que haría casi cualquier día. O sea, empezar a tocar sus melodías con un piano sin más, sin complicarse mucho más la vida y decir, guarda, esta otra. Uy. Porque tenía esa facilidad. Esa facilidad de decir, voy a transformar y hacer mis propias versiones de mi propia música. Estoy buscando un poquito también para documentarlo, ¿no? Parece ser que en la banda sonora de Alejandro, sí. El tío se la fumó del tirón casi. Uh-huh. De esa forma, o sea, no venía algo predefinido. Él, como él ya conocía la historia, se lo hizo sin saber cómo iba a ser la película. Y luego fue como, hostia, lo ha clavado el tío. Sí. No, pero que se lo debió de hacer. Tú fíjate, por ejemplo, toda la parte de la película, cuando está hablando, ¿cómo se llama el actor? De los Corderos, Anthony Hopkins. Toda esa parte del principio. El tipo está contando y el tío está hablando y la música de Vangelis suena de fondo. Y es casi de lo mejor de la película. O sea, toda la parte en la que sale Anthony Hopkins contando cómo empieza Alejandro. La música de fondo que no está en la banda sonora. La banda sonora. Yo conozco la sonora, pero no conozco la película, pues no la he visto. Luego además tiene Vangelis un montón de discos curiosos y raros que ha sacado por motivos a veces increíbles, ¿no? Lo de este disco del 95 del Greco. Saca. Yo tengo una anécdota con ese disco porque fue increíble. Bueno, el disco lo hace para recaudar fondos para que un cuadro del Greco se quede en Grecia. El tipo hace, creo que fueron 1000 copias de un disco, lo vende bastante caro. Pero claro, la gente que escucha el disco te dice, joder, tío, esto está muy bien. Esto no lo puedes dejar solo para que haya 1000 personas que lo tengan en su casa. Y al final, 3 años después, tuvo que sacar la versión CD de aquello. Sí. Yo me acuerdo que aquel disco, la primera vez que lo escuché, fue en
una versión pirateada en cinta. Un tipo en Cantabria que había hecho una biografía de Vangelis, pues consiguió una copia y hizo Silvio Fernando Torres, me acuerdo. Ojalá pudiese estar en contacto con él, la verdad que es un tipo fantástico. Me mandó la cinta. Me la puse en mi Walmart entonces y yo flipé, o sea, esa hora de escuchar el disco, digo, hijo de puta, qué maravilla. Bueno, pero aquí sabéis que él compone la mayor parte de los temas del Greco en 1996. Sí. O sea, Sí, es como, yo lo tengo en mi casa, no sé para qué lo voy a utilizar, lo tengo en mi casa. O sea, bueno, posiblemente sí que es cierto que en junio del último disco hay 2 o 3 temas que son claramente refritos de discos anteriores. Refritos, no, incluso esto no son refritos. Él tenía los temas, los tenía grabados. Sí. Es como porque lo había hecho por placer. Hizo primero un concierto en el 93 y de ese concierto luego saca la versión extendida, digamos, en 2001 de Mitodea. Yo tengo, por ahí todavía no he oído, pero sí que lo tengo localizado en YouTube para escuchar cómo era la versión original, digamos, y cómo queda luego la versión de 2001 de Mitodea. Vangelis es un tipo que, claro, con todo lo que tiene, en algún momento ha cogido y ha sacado del archivo y dice, esto cuadra aquí. En Juno hay varios, hay un tema que es el Mystery Road, que suena mucho de City. Dices, es un disco de hace 30 años. O sea, parece un descarte de ese disco, es clavado. Por cómo está hecho, por cómo suena, parece de esto. Hay otro tema muy famoso que es, bueno, quizás el disco más raro de Vangelis. Tenía un amigo que era neurocirujano, y entonces el tipo hacía autopsias y era amigo de Vangelis y le pidió que por favor le ayudase a poner música a los vídeos que él hacía de las autopsias. Fíjate, cosa más sumamente rara, ¿eh? Pues nada, Vangelis empieza a componer música completamente mental, o sea, se supone que es música de fondo al vídeo que estábamos viendo. Saca 8 horas de música. Aquel disco se supone que era un incunable, era una cosa que realmente incluso podía no existir. Hasta que hace unos años alguien se encontró el disco, se encontró las cintas de VHS y de allí sacó la música de aquello. Pues una partecita de eso lo mete como un tema del juego de Júpiter, clavado. O sea, aquí no dices, lo ha retocado 20 años después, no, ha cogido la misma parte y la misma. No, pero, o sea, esto es... Claro, además, seguramente él diría, seguramente él se está descojonando y dice, esto sé que no lo van a pillar, esto sé que nadie puede encontrar el original. Pues mira. No, porque el original lo tengo yo. Claro, porque era un disco a la venta, o sea, era la música de fondo de unas cintas de VHS. Pero claro, es que de eso hay tropecientos, o sea, bandas sonoras de películas en las que dices, suenan 2 o 3 temas y ha salido 2 o 3 temas, pero toda la banda sonora de la película, pues estaría bien poder recuperarla y sacarla como Dios manda. Todos los documentales de Rossif son una pasada, o sea, cada pequeña joyita que vas descubriendo por ahí, queda mucho por descubrir todavía. Bueno, la música, sabéis que me habéis escuchado muchas veces a mí decir, ¿no?, que el mundo del vino es casi infinito, y yo creo que la música de Vangelis puede ser casi infinita. Sí, yo estoy ahí, yo estoy que... Puede ser. Cuando yo casque, aún seguiré encontrando música nueva de Vangelis que no hayamos localizado. Estoy convencido. Y todos los archivos que tendrá él en su casa, que nunca se han editado, que nunca se han... O sea, si a día de hoy todavía... Quiero creer que tenga buenos amigos ahí que eso lo puedan organizar y hacerlo bien. Porque es muy fácil decir, es muy fácil ser Yoko Ono y decir, me he puesto a fregar en el baño y me he encontrado una cinta John Lennon. Pues, me acabas de poner el peor ejemplo que podías poner, la madre que te parió, cabrón. Perdóname. Pero vamos a ver. Peor ser humano de Hitler. O sea, me has pisado el ejemplo, ¿no? Porque todavía, de vez en cuando, aparece un tema inédito de los Beatles después de 60 años. Bueno, no, pero de los Beatles es diferente. No es lo mismo decir, he encontrado una grabación de los Beatles que no... Porque eso sí que no, temas, maquetas que se hicieron, que nunca se editaron, que nunca... Claro, pues, hay músicos que sabes que tienen un catálogo detrás muy gordo.
muy, muy gordo. Cuando tienes 50 años trabajando y haciendo discos, es normal que tú tengas un montón de descartes por ahí que no hayan salido de ninguna manera. Un músico normal los te Beatles no hace de single, te hace tal. Esta gente no. Esta gente con mucho lo puede reutilizar después. Sí, pero es que, o sea, cuando he puesto el ejemplo, ¿no? De Alejandro Magno, perdón, del Greco, o sea, él hace la banda sonora 10 años, más de 10 años antes de la película. Sí. Que la tenía en su casa, lo tenía en su casa, bueno, porque tuvo un momento de inspiración, no sé, ya lo utilizaré, pues aquí lo dejo. Ya lo utilizaré, ya llegará el momento en el que haga falta, sí. Es más, además, creo que sabéis que Vangelis hizo el For Steam Stone Greco, el disco del 95, luego el tributo al Greco del 98, y luego hizo una banda sonora, una película que se llama El Greco. Sí. O sea que el tipo le tenía ahí cariño al bueno del Greco, cosa que también a mí me pasa. Era un tipo muy curioso. Bueno, pues Rafa, si te bajas algún día a Toledo para ver la Casa del Greco... Sí, nada que... Es bonita, yo la recomiendo. Me encantaría. O sea, bueno, es que Toledo es para darle un fin de semana. Pues date prisa porque Toledo tiene dos problemas. Uno que es o te cueces o te hielas. Las ventanas de oportunidad de Toledo... En cuanto bajas al sur de Aranda se fastidia todo. Y a la temperatura ya no vas a tener igual de bien. No, es que, vamos, en verano... Nos hemos saltado ya el guión, pero sí que me gustaría que me dijeses cuál era vuestro disco favorito. Si tuvierais que elegir uno. No puedo, no puedo, pero porque sinceramente no lo sé. No lo sé, en mi caso no lo sé porque nunca he sido de escuchar discos completos, sino de ir picoteando. O sea, para mí soy uno de los primeros nómadas digitales cuando todavía Internet era en blanco y negro, bueno, en blanco y verde, con lo cual... Tú te puedes creer que un tipo hoy como Vangelis no tiene web. Y al tío seguramente le importa... No tiene web. Y seguramente le importase 3 pimientos. Pero es que, ¿para qué? Claro, pero ese concepto de decir, la gente que tiene que comprar mis discos va a una tienda y los compra. No, y sobre todo que se quedó anclado ahí. Es decir, el que quiera mi disco lo puede conseguir. Pero no tengo por qué estar todo el día contando lo que hago, lo que dejo de hacer. O dar alguna noticia de vez en cuando. Me da exactamente igual. Lo que te digo, o sea, es yo tengo un trabajo, tengo este disco y voy a una compañía, a otra compañía, y digo, ¿quién lo quiere publicar? Pues esta que me da tanto. Se lo lleva. Y le daba igual, y seguramente lo entregaba y el disco se olvidaba. Ya, por otra cosa. Claro, pues eso yo no encuentras puedo, una persona y otro músico haciendo lo mismo. Por esa misma razón, yo es que no puedo, o sea, yo si acaso, es que mi banda sonora a mí me encanta. Me encanta la de 1492 y eso que la película me parece aborrecible. O sea, la película, ¿tú qué te has visto en la película? La escena está cuando Cristóbal Colón está como que se levanta en la noche porque hay una tormenta y suena una música cuando sale Colón de la cabaña, no sé qué, y suena. Esa música no está en la banda sonora, solamente lo puedes escuchar en la película. Y es el único momento que me acuerdo de toda la película, por la música. Justo pues a mí la música, o sea, la banda sonora Tuyo, es que me parece fantástica y la película me parece una auténtica aberración cinematográfica. O sea, y eso sin entrar ya en la... O sea, se salva Gerard Depardieu, pero de milagro. Ni ese. Esa fue una gran chapuza. Pero bueno. Pero vamos a ver, la película... no me quiero meter históricamente, ¿eh? No me quiero meter... No, que tiene unas lagunas y unas licencias cinematográficas demasiado grandes. Sí, solo faltaba como la prensa de pajares que encuentra. Pero es para eso es mejor. Apagar la imagen y decir, venga, a freír puñetas la imagen y que suene. O sea, esos momentos como la llegada, ¿no? El descubrimiento, o sea, la música. Es que si hubiera estado en el 1969, yo creo que Vangelis hubiera hecho la banda sonora del primer paso de Armstrong en la Luna. A ver, Olvido tiene un tema así, justo lo tengo aquí. Pero no el tema creo que es el Free Fall, el segundo tema.
hay un diálogo en el que se habla con la gente del Apolo. Eso está en el Freefall, en el segundo tema del vídeo, que es el que, digo, si me tuviese que quedar con un disco solo, me quedaría con este. No, pero yo porque me parece el más completo, pero yo no, evidentemente, yo no lo me viví. encantaría poder, no lo vivimos nadie, pero la idea es que si tú utilizas algo de esa misión, joder, pues la verdad que encontrar ahí unas voces y una conversación con el gran control de tierra en ese momento, pues es fascinante. A mí me encantaría volver a ver eso tal cual pasó, la edición sin editar de cómo fue la llegada de la Luna. Yo eso no lo he visto nunca. Las imágenes que hemos visto todos, pero a mí me hubiese gustado vete a Cabo Cañaveral. En vete vivo, para exactamente. Allá. Es alucinante. Yo lo he visto eso y es alucinante. Y sobre todo teniendo en cuenta que todas las conversaciones entre Apolo y Estados Unidos primero pasaban por Robledo de Chabela aquí en España. Sí. Y luego para ellos. O sea, los primeros que nos enteramos fuimos nosotros. Sí, fuimos es una pasada, sí. Bueno, si os gusta, dejadme que voy a hacer un inciso, voy a meter una cuñita para unos amigos que son de Histocast. Es un podcast de historia, en general de historia militar. En 2019 hicieron un especial de 12 horas sobre el hombre en la luna. Es el mejor documental que vais a encontrar. O sea, son 12 horas. Me lo vas a pasar. Te lo paso. Eso me lo vas a pasar. Kojix, tú y yo nos conocimos una vez hace muchos años. Eres mi inspiración, te lo digo, ojalá me oigas. Vamos, me sentaría más ancho que largo. Los testimonios de la gente real que estuvo en directo, los primeros, efectivamente, Víctor, lo que tú has dicho, los primeros que se enteraron de qué estaba pasando fueron España, 4 españoles que estaban en Robledo de Chabela. Sí. Y luego ya se lo pasaban a Estados Unidos. Sí. Que lo jodido es que encima la imagen que llegaba se enviaba a Estados Unidos y de Estados Unidos no la enviaban a los españoles. Y dices, pero si está aquí primero. Y el equipo que estaba ahí eran los primeros en verlo. Y bueno, o sea, ya os digo, es un podcast de 12 horas. Hay que verlo con calma o como un viaje de estos largos en coche, pones el podcast kilómetros. Es súper interesante. Si hubiera sido con la música de Evangelio, bueno, aquello hubiera sido para mear y no echar gota. Pues así cuando escuches la próxima vez Olvido, te acordás de ese diálogo que hay en uno de los temas que tiene que ver con la llegada de la Luna. Estamos hablando de que eso fue en el 69, 6 años después. O sea, tener la grabación de aquello pues tiene su mérito también. Había sacado aquí algunas de las rarezas que tengo de disco. El Hipótesis de Vangelis. Madre mía. El caso que me suena esa portada. Sí. A mí me te cuento, este es un disco del año 72. En vinilo, le compré en vinilo. Sí. Tengo el Dragón Hipótesis, los dos. Y resulta que estos discos no están en la discografía de Vangelis porque no están autorizados por él. O sea, viene su santo nombre, viene su tal, pero Vangelis tuvo que ir a un juicio con los que cerraron el disco, porque lo que era es una jam session. Alguien grabó un par de jam sessions que hicieron, lo metió en un LP y tal. Entonces Vangelis de esto no cobraba un duro. Entonces, pues, viene su nombre, pero no tenía nada que ver. Entonces, retiraron los discos y España es de los pocos sitios en los que la compañía de los discos imprimió varios y todavía se puede encontrar. O sea, no vas a encontrar este LP fuera de España. Yo esa portada la he visto, pero no la ubico. Hipótesis. No me acuerdo. Y luego tenía quizá la última de mis rarezas. Me suena, pero no sabría decirlo, ¿eh? Bueno, no la última. Es que a mí me parece como si fuera la cabina del Concorde. Me suena un montón. Es que la portada es súper friki, ¿eh? No te negaré que la portada tiene su aquel. Es que ¿dónde he visto yo eso? Me suena un huevo. Si no tienes la posibilidad de verlo, hazte con él. Y luego, este es un CD. Hay uno de los discos de Vangelis, el segundo. Que bueno, os voy a dar una buena noticia. Si lo queréis escuchar, está en YouTube, ¿eh? Bueno, sí, está en YouTube, pero vamos. En LP le tengo. Este es un disco que salió un día en un periódico griego. Solo salió un día. Tuve suerte de que contacté con el periódico griego y me lo mandaron. Pagué el periódico, pagué el CD, me lo mandaron a casa. No os podéis imaginar la sensación cuando llegué a casa un día aquí
y tenía el solecito bajo el felpudo de esto. Que es, solamente salió un día a la venta. La cosa más rara quizás no podemos encontrar. Pues nada, estaba escuchando ahora mismo así un poquito rápido de ese disco, está en YouTube, y es lo poquito que he escuchado, y me parece súper raro, o sea, es jazz. Es una sesión, es puro jazz. Además, el disco se corta en un momento, o sea, es decir, se corta porque se corta. Se supone que llegaba hasta ahí el surco de cuando lo grabaron y punto. O sea, no hay una versión entera del tema. Pero claro, este disco y otro que es El Dragón tienen que ver con eso, con 2 jam sessions que hizo, que se quedaron grabadas, pero que sin su consentimiento se pusieron a la venta. Entonces, resulta que la compañía que en España sí que hacía estos discos no le pudieron impedir que siguiese vendiéndolos, con lo cual las copias que vas a ver por ahí de todo el mundo vienen buscando aquí la copia española que todavía existe. Curioso. Yo, sin embargo, fíjate, el disco que vamos, no tengo un disco favorito, pero sí que el que tengo suyo, el Ópera Salvaje, ese me encantó de principio a fin. Pues son 5 canciones, creo. Te aconsejo que busques por YouTube, porque hay versiones extendidas de la Ópera Salvaje que son una pasada. Te lo recomiendo, eso sí que es una cosa que escuchas el disco casi 3 o 4 veces más, incluso que lo que viene en el CD. Me parece pasada. La Ópera Salvaje es una pasada, es que toda esa música de los documentales es una pena que no esté integral. No hay una integral en 4 o 5 CDs de todo eso, porque hay un montón de música ahí que se ha perdido, que solo sale de los documentales y que no hay forma de poder volver a ver. Sí, eso es cierto. Eso. Es como Cosmos, es una pena. Sí, exactamente. A mí fíjate, Cosmos debería de haber una edición buena. Hay dos canciones que me gustan mucho. Una es Alfa, y además explicado en el sentido de Cosmos, que te explican cómo desde el Big Bang al hombre actual, y sale de fondo Alfa, y está también integradito también. ¡Joder, qué bueno! Es que y ese punto de genialidad de hacer el ritmo de fondo con 4 gotas que caen. Sí. O sea, es un punto de dices, ¿cómo es posible que algo tan sencillo? Sea todo. Y la otra canción es Memory of Green de Blade Runner. Es mi tema. Yo sé que te gusta. Es decir, yo Memory of Green me parece, si tuviera que dar un solo tema, yo me quedaría con Memory of Green. Yo me quedaría con Alfa. Pasada. Es un disco. Fíjate que Memory of Green sale en el See You Later, el disco del 80. No tiene nada que ver con el resto del disco, es como un pegote raro. Seguramente cuando la gente escuchó el disco la primera vez, dice, este tema de piano es una castaña porque no tiene nada que ver con el resto del disco. Pero precisamente ese tema es el que hace que todo el disco tenga sentido. Memories of Green me parece increíble. Todo el disco y toda la película de Blade Runner, porque sí, están muy bien todas, pero la forma en cómo lo encuadran, o sea, es que dices, joder, se están dando cuenta el uno del otro que son los dos replicantes. Sí. Por eso es lo que te digo, que es una película muy bien traída, porque al final te das cuenta como los dos personajes están engañados. Sí. Ellos no quieren estar engañados, pero saben que le están engañando. Sí. Cuando le dice el comisario, el policía, dice que Raquel no puede vivir, pero ¿quién vive? Sí. Te das cuenta que al final te está diciendo, dice, vale, sabes que va a morir, que tiene caducidad, pero todos la tenemos. Sí. Y ya no es diferente a nosotros. Blade Runner tiene pero fíjate, cosas. Yo ahí es más el momento en que le dice de cara a Rachel, tú jamás tú no tienes ese recuerdo de que en verano la araña, cómo hace el capullo tal y cual, y ahí él está diciendo, soy como tú, sé lo que te pasa por dentro. Pero no puedo decir, no quiero reconocerlo. No quiero hacer el test de empatía yo, a ver qué me pasa. No quiero reconocer que yo también soy el replicante. Sí. Es tremendo, y ahí está la música. Yo cuántas veces se podía hacer el chiste ese a la gente, tienes que hacerte un test de empatía. Hay gente que sí que lo pilla, pero hay gente que no lo pilla. Que no se da cuenta, porque al fin y al cabo de lo que tú buscas un test de empatía es que salte esa emoción, y si no saltas es que eres un robot. Pero hay muchos seres humanos que no pueden hacer un test de empatía. Es claro, es a lo que voy. Entonces, tú le puedes hacer un montón de preguntas a una persona y te das cuenta que dices, no le va a temblar el pulso.
Bueno, Blade Runner es una pasada. Los subtitles de Blade Runner los tengo de música del teléfono. O sea, es decir, cuando me llama por teléfono suena. Porque yo también me subo en esa nave con Rachel y con Deckard y viajas. Vámonos. Es que como necesito música de fondo para concentrarme, siempre está ahí de alguna forma, antes o después, compatibilizado con Hilo Rey de Sevilla, Star Wars, Los Anillos. Yo creo que no pasan 2 días que no escuche música de Evangelis. No pasan 2 días. O sea, ya sea en el trabajo, ya sea dando una vuelta. De una manera o de otra, al final siempre vuelves. Y dices, aunque te hayas escuchado los discos 1000 veces, sigues disfrutando de ellos. Sí. Nunca te cansas. Larga vida. Esperemos que esté allí con el bueno de mis rusos tocando. Tiene que ser muy divertido, sí. Yo lo que me les imagino con la cabra, a mis rusos allí con la cabra y el otro con los organillos. ¿Cuál era? ¿La Rosa de Damasco? ¿De Damasco Road? Sí, la Rosa de Damasco, sí. Que fíjate que se supone que Afrodite y Charles se separaron porque Evangelis y Demi Rusos tenían diferentes criterios de cosas, pero luego siguieron trabajando juntos un montón de veces. Y esa, por ejemplo, es fantástica, porque tú ves Blade Runner y cuando suena la música de Demi Rusos es que te vas para atrás en la silla, dices, no pasada. Era un tipo increíble. Es que al final os dais cuenta que son películas míticas que están en el subconsciente popular, pero incluso no tanto por la calidad de la película, sino por la música. O sea, esto es como. ¿Qué vas a decir? Que Blade Runner envejece mal, ten cuidado, ¿eh? No, pero te voy a decir, por ejemplo. Solo hay un error en Blade Runner. No tiene que ser Los Ángeles 2019, tiene que ser Los Ángeles 2049, 20 años más. Y seguiríamos soñando que eso es posible. Sí, pero sí, bueno, pero esto es como si hablamos de, que se quedó un poco de 2001 Odisea en el espacio. Le pusieron una fecha por poner una fecha, o sea, fue la metida de pata. Porque está muy lejos, ¿no? Pero Blade Runner. Blade Runner sí. Recuerdo el otro día cuando, no sé en qué cadena lo vi, que claro que en Blade Runner, por ejemplo, hay un momento en el que se ve una cabina de teléfono. Claro, es que tú lo ves ahora y dices, pues ahí sí que se han quedado muy cortos. En un montón de cosas me parece que se han quedado, o está clavado, con lo que sería una época actual o una época dentro de 20 años. Pero bueno, algún fallo tienen que tener. Una cabina de teléfonos, pues igual nadie pensaba en ese momento que ibas a llevar un teléfono en la mano y que con este teléfono ibas a poder hacer todo lo que podemos hacer hoy. Nadie se lo había ocurrido. Pero bueno, el aerogenerador eléctrico sí. Pero si os dais cuenta que en muchos casos son películas, o sea, seamos sinceros, mucha gente no ha visto Blade Runner. Cierto. Y sin embargo, si le ponéis la música, probablemente diga, me suena. Sí, eso sí, pero no puede asociarla a la película. Pero claro, no puedes pero te suena la música, o sea, la música ha trascendido a la propia película. Cierto. O sea, ha ido más allá. Es como esos vinos de autor, permitidme el símil del vino, en el que, pues de qué variedad era, yo qué sé, y de dónde era. Estoy escuchando a Blade Runner ahí. El discurso final. Estoy escuchando ahí a Blade Runner. He visto cosas que no creerías. Hay que te sacar la lágrima. Sí, no es cierto, es que es muy heavy, es que no, pero, o sea, puedes imaginar una muerte más chula que la que tiene ahí cuando se da cuenta de que y sobre todo la llega a su final. Y conmigo se acaba la última. Y sabes lo hace muy bien el tío. Que Deckard está rendido, o sea, sabes que el otro le puede matar, pero él no piensa en eso, porque él sabe que es su final. Y el otro se queda como gilipollas mirándole, sabiendo que su vida depende de lo que le pasa al androide y... Sí. Es música que ha trascendido. Es increíble. O sea, esas músicas son composiciones que van a trascender al tiempo, van a transmitir, o sea, a la propia película. Sin ninguna duda. Y además creo que con el paso del tiempo, ese tipo de películas están cogiendo un valor que antes no se le daba.
Sí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Streets of Philadelphia me pareció una película un puritero bodrio. O sea, yo la vi en el cine, me gustó, pero no es una cosa. Y sin embargo, pues Bruce, curiosamente, joder, pero es que estamos hablando de otra cosa. Pero es que ahí estamos, pero es que ahí estamos hablando de la película y de Bruce. Son dos cosas distintas. Pero el tema que gana el Oscar de una canción. No aparece en toda la película. Que no parece de Bruce. Que parece que cuando lo escuchas tú fuera parte, cosa más rara. Pero es que es increíble todo el sentimiento que traslada una canción. Pero pasará el tiempo, pero pasa el tiempo y te olvidas de la película. Te olvidas de la película, sí. Y te quedas con el tema. Un tema que además no aparece en la película, al contrario que todo lo que hemos dicho. O sea, la canción de Streets of Philadelphia no aparece en toda la película. Porque yo fui a verla por el tema. Digo, pero bueno, no aparece. Joder. O sea, el tema principal no aparece en toda la película. Ay, Dios. O sea, yo fui a ver esa película porque no me parecía, sinceramente no me parecía interesante. Creo que a día de hoy está más que superadísima. No sé yo, ¿eh? Bueno. No te estoy tan de una seguro. pareja, una pareja, bueno, yo no sé. Estaba superada en 2010, en 2020. No, estoy de acuerdo contigo, no sé, estamos volviendo para atrás. Hoy lo de la secuencia de los militares en el Valle de los Caídos se te caerán con los pies, ¿eh? Pues, a mí personalmente se me ha quedado y no sé que sea un tipo que ya se hemos visto de todo. Oye, ya, pero, joder. ¿Se escucha? ¿Si ya escuchado un momentito? Sí. Pulsa. O sea, esto es la música del telediario. Del sábado. Hay de hace siglos ya, porque martes y 13 una imitación de esta música que estaban los dos con una película rubia y tiran la mesa y todo. A mí me ha recordado con lo de Vangelis mucho lo que hizo Mr. Bean, Atkinson con Carros de Fuego cuando fueron las Olimpiadas en Londres. Sí. La verdad es que lo he vuelto a ver y dices, hostia, es que vi ¿qué es Vangelis? Y te dices, joder, no se pitorrea de él, pero hace un sketch cojonudo. No se pitorrea de la música, yo creo que se pitorrea. Tienes que aplaudir. Es increíble. Son músicas que trascienden al momento y al contexto en el que tenían. Vangelis tuvo su momento, porque Vangelis estaban haciendo la obra de teatro de Carros de Fuego en Londres. Entonces, cuando pasó la antorcha olímpica, estaba Vangelis en la puerta. Pues bola eso de decir. Has hecho toda la música de las Olimpiadas, pero ¿qué pasa la antorcha? Este tío va para allá con mi música de fondo. ¿Cuándo fueron las Olimpiadas de Londres? ¿En 2012? ¿Son 12? 12, tiene que ser el 12, sí. Cuando era de Madrid también que quería hacer el casi que parece, no sé exactamente, no recuerdo ahora mismo el año en el que está contextualizado Carros de Fuego, pero joder, es que me parece 82. El 82. Pero contextualizado es antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, por eso, es antes de la Primera Guerra Mundial, pero ¿cuándo? Es que si iba a ser en el 12 ya, o sea, hubiera sido como un... Claro, pero es que la historia de Carros de Fuego es jodida también. Es que al fin y al cabo que el hecho de que seas judío y no puedes correr en sábado, cuando tú ves la película y dices, hostias, es que el tipo tiene un dilema terrible. Terrible, es o tu Dios o tu país. Ojo que nosotros tenemos un delantero que es judío y jugaba los sábados, pero las fiestas especiales suyas por eso es que dices, la historia en sí es fantástica cuando tú ves que los americanos en cierto modo entienden lo que les está pasando a los ingleses o a este inglés. Dices, son los grandes rivales en la pista, pero luego fuera de la pista son los caballeros. Sí. A mí la película, la verdad que incluso me gusta mucho. No, la película es muy buena. Muy bonita, y sobre todo por eso que te plantea unas situaciones que tú no te planteas, pero que tuvo que ser muy jodido en aquel momento hacer algo así. Y lo que te comentas de Ramadán, hay muchos futbolistas que dicen, pues yo no juego a Ramadán, no juego todo el día porque es Ramadán. Y hay que entenderlos. Representa 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial. Sí, pues, la del... No es antes, es justo después. Justo después, puede ser. Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya eso ya no. Se están entrenando en 1919 y 1920 para ir a los Juegos de París entonces. del 24.
El 21. Vaya, no he acertado. Bueno, Yo chicos, pensaba que estaba por ahí. tenemos que empezar a pensar en entregar. Hemos trascendido, nos ha trascendido. Chicos, a mí yo he estado aprovechando para tomarme ese vino, que me está encantando. Me voy a guardar un poquito para la videocata. Es un placer. Muchísimas veces. La compañía ha sido un honor. Pero que no se muera nadie. Hay que hacer uno a lo mejor de Michael Field o Jean-Michel Jarre, pero que no se muera, no te que se muera. Uno de los que puso un mensaje de Evangelis dijo, joder, pero no es que de Jean-Michel Jarre, pero que por favor no dejen solo a Michael Field. Michael Field, que tengo todas las altas puestas, pero Michael Field lleva 3 años sin dar ninguna señal de vida. Son 3 años sin nada. Pero ¿qué estaba? ¿En Francia o en Italia? No, está en las Bahamas. Él vive allí. ¿En las Bahamas? Pero que no hay. Tampoco sea mayor. No hay rastro de. Son 69 No, pero Michael Field ha tenido peor vida, ¿eh? Igual que el cabrón del Gabacho tiene muy buena vida y se le ve lo bien cuidado que está. Pero el Gabacho le gusta la buena vida. Al otro le gusta el trinque. Y se cuida bastante, claro, pero este otro no es. El cuerpo de Michael Field no lo quisiera yo. Bueno, muchachitos, un honor disfrutar. Esta vez no has tenido una tertulia típica de torno al vino, pero el vino nos ha acompañado. Y al final, pues son lo bueno de estas catas de vino entre amigos, ¿no? Es disfrutar del vino y que el vino trasciende, igual que trascendió Evangelis, y que en el cielo de los músicos, pues será uno de los grandes. Exactamente, que esté allí tocando con David Rufus todo el día. Es lo que me lo quiero imaginar. Aunque no lo grabé. Lo grabaré. Ya nos enteraremos. Ahí se le quedará algún día allí, sí. Bueno, chicos, un verdadero placer. Bueno, chicos, hablamos. Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. That's your body, baby.